Bienvenidos a En Dos Continentes. Hay fechas que no se olvidan. Es algo irrefutable. Seguro que ustedes en sus cabezas tienen una serie de días guardados con los que no importa el transcurso del tiempo ni sus efectos. Esos días se mantienen en sus mentes. Pueden ser cumpleaños, aniversarios o efemérides importantes de sus vidas. No importa, porque lo realmente importante es que siguen ahí, imperturbables, imbatibles. Esta afirmación no se limita únicamente a las personas. En la memoria de todo país hay una serie de fechas que no se olvidan. Piensen en España. Hay días que, para bien o para mal, no se pueden borrar de la historia de nuestra nación. Por supuesto, en Estados Unidos las cosas no son distintas. Una de esas fechas es el 6 de enero de 2021, en el que una serie de manifestantes irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos. Este evento, que para muchos ha sido marcado como uno de los días más oscuros de América y que ha sido calificado ampliamente como una insurrección, parecía contar al menos con una serie de hechos que ya se habían contado. No parecía haber información extra. Hasta ahora. El periodista Tucker Carlson ha lanzado en la noche del lunes imágenes inéditas sobre los eventos del 6 de enero. Unas imágenes que prometen dar mucho, pero mucho de qué hablar. Pero antes de sumergirnos en esta investigación, ¿cómo es que Tucker Carlson tiene estas imágenes? Porque las grabaciones de un edificio público han ido a recalar a Fox y no a otra cadena. Bien, todo empieza con esto. El nuevo líder de la mayoría de la Cámara es Kevin McCarthy. Este vídeo que acaban de ver es del pasado 7 de enero. Tras las elecciones de medio mandato, los republicanos consiguieron la mayoría en la Cámara de Representantes. Una mayoría que requería un portavoz. Kevin McCarthy llevaba años queriendo ese puesto. Y al fin, ese 7 de enero, como si de Melchor, Gaspar y Baltasar se tratara, Kevin consiguió su regalo. McCarthy se convirtió en el portavoz de la mayoría de la Cámara de los Representantes, una posición que le permitía acceder a las grabaciones del Capitolio y ponerla a disposición de, en este caso, Tucker Carlson. Bien, McCarthy optó por Carlson, por tanto, para ser el encargado de emitir estas grabaciones para el pueblo estadounidense. Un Carlson que trabaja en Fox News, ya saben, una cadena de ideología republicana. Así que, obviamente a los demócratas como que no les hacía mucha gracia que fuera él quien las tuviera en su poder, sobre todo cuando no hay nada que mostrar. El líder de la minoría en la Cámara de los Representantes, Hakeem Jeffries, respondió a esta entrega de McCarthy asegurando que el pueblo americano ya había visto la historia completa, y todo gracias al comité que la investigaba. El comité del 6 de enero ha mostrado de forma creíble, extensa y amplia lo que ocurrió el 6 de enero, utilizando una gran variedad de medios. Esa historia se ha contado, está en el registro público, y se hizo de forma increíble, y por parte de los dos partidos, por los miembros del comité del 6 de enero. Aquí no hay nada que ver, venga, todo el mundo a casa y a dormir, que mañana hay que madrugar. Ese, por supuesto, era el punto de vista demócrata, pero Kevin quiso defenderse. Ante las acusaciones e incluso la sorpresa frente a una historia que ya nos había contado todo lo que nos tenía que contar, McCarthy justificó dar esas cintas a Carlson, asegurando que, bueno, que si el público ya había visto todo, ¿qué problema había en que pudieran acceder a estas cintas? ¿No está preocupado por el hecho de que Carlson menospreciara los ataques? Mira, yo no... Claro que fue un ataque serio. ¿Y por qué se las habéis dado a alguien así? Porque creo que importa. No importa en qué lado de la cuestión te encuentres. Por eso las estamos dando al pueblo americano. Para que puedan ver la verdad. Lo que ocurrió ese día. Para que todos vean lo mismo. Claro que sí, y tiene todo el sentido del mundo. Porque sí, Carlson ha sido el primero en recibirlas. Repetimos, el primero. Después de que el presentador emitiera lo que considerase con estas grabaciones, el resto de medios iba a poder acceder a ellas sin ningún tipo de problemas. Así que si Carlson emitía algo erróneo, las cadenas podían rebatirlo después. Perfecto. Ahora bien, ¿por qué las recibió Fox News antes? Quiero decir, tiene su sentido. Obviamente, si Santiago Abascal tuviera unas imágenes confidenciales del PSOE, por ejemplo, dudo bastante que las fuera a recibir primero La Sexta, pero se nos escapa algo. Y es que si de verdad quiere que todo el pueblo estadounidense tenga estas cintas, ¿por qué no publicarlas y punto? Bien, pequeño ejercicio de memoria. McCarthy consiguió convertirse en portavoz. Sí, después de 15 rondas de votaciones en las que no consiguió el apoyo suficiente. Y al igual que en su momento, nos volvemos a hacer esta pregunta. ¿Qué cambió para que todos los que estuvieron en su contra durante 15 rondas de votaciones de repente cambiaran de opinión?
Una de las hipótesis que lanzábamos era que Kevin garantizase una serie de favores a sus opositores. Y atentos, porque la entrega de las cintas a Carlson parece ser uno de ellos. Así se justificaba el portavoz de la mayoría en la Cámara. Lo prometí. La prensa me pidió esas cintas. Yo he dicho que pertenecen al pueblo estadounidense. Creo que la claridad permitirá que todos emitan su propio juicio al respecto. Y eso mosquea. Ha hablado de la prensa, no de Fox News. Si cada uno puede emitir su propio juicio al respecto, lo que decíamos, que se suban a internet y punto, ¿no? Bien, sea como sea, Tucker Carlson recibió estas cintas y una semana después de hacerlo, estaba listo para contarnos todo lo que había descubierto sobre el 6 de enero. Una investigación que comenzaba así. Estas son las imágenes que hemos visto del 6 de enero. Les son familiares porque los medios estadounidenses las han estado mostrando en bucle durante los últimos 2 años. Hay una razón por ello. Pero resulta que hay una parte de las grabaciones que no habíamos visto. Y esos vídeos nos cuentan una historia diferente sobre lo que ocurrió el 6 de enero. Más de 400.000 horas de vídeos de vigilancia de dentro y fuera del Capitolio han sido ocultadas al público. Una vez que veáis el vídeo, entenderéis por qué. Bien, desde luego la atracción estaba ahí. Si por lo que sea había algún americano que no terminaba de estar del todo interesado en esta cuestión, después del vídeo todo había cambiado. La investigación de Tucker había comenzado. Y comenzó con este hombre que ven aquí con una gorra roja. Su nombre es Ray Epps y es un personaje muy importante en toda esta historia. Frente a las acusaciones de que había sido Donald Trump quien había orquestado el asalto al Capitolio, los republicanos aseguraban que no había sido él, sino el propio Epps. Y lo cierto es que razones no les faltaban. Epps animó a los manifestantes a acudir al Capitolio la noche anterior, una insistencia que llevó a que estos manifestantes acusaran al animado individuo de esto. Poli, 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 poli. Vale, amigos, extended la palabra. Cuando el presidente acabe de hablar, nos vamos al Capitolio. El Capitolio está por allí. Nos vamos al Capitolio. Es donde están nuestros problemas. Es en esa dirección. Extended la palabra. Sí, Epps trató de animar a estos manifestantes la noche anterior, eso es indiscutible. Este grupo le calificó de policía, sospechaba que Epps fuera un policía encubierto que trataba de penar a una serie de votantes de Donald Trump. Así que ante esta derrota, Epps volvió a intentarlo al día siguiente. Primero volviendo a insistir en que los manifestantes fueran al Capitolio después del discurso de Donald Trump, como hemos visto. Y después, ya en terrenos del Capitolio, con este gesto sospechoso. Aquí vemos de nuevo con una gorra roja a Ray Epps, un Epps pegado a las vallas y que se acerca a un manifestante para susurrarle algo al oído. No sabemos qué es, no sabemos qué es lo que le dice, pero sea lo que sea, acto seguido dicho individuo trata de derribar las vallas, mientras Epps mira sigilosamente por detrás. Bien, esto es lo que sabíamos hasta ahora, pero ¿pudo ser él? ¿Pudo ser Ray Epps la verdadera mente maestra detrás de estos terribles hechos? Esta es la conclusión de Tucker Carlson. Bajo presión pública, el comité del 6 de enero entrevistó por fin a Ray Epps, que dijo al comité que no había entrado en el Capitolio, así que no había cometido ningún crimen. Sus mensajes de texto mostraban que a las 2:12 del mediodía escribió a su sobrino donde dijo que había orquestado la protesta en el Capitolio. Admitió que ayudó a que la gente entrase. Y de forma curiosa, los demócratas consideraron a Ray Epps un aliado, no un insurrecto. Esta noche les podemos decir que, como mínimo, Epps mentía en su testificación jurada frente al comité del 6 de enero. Epps testificó que cuando envió el mensaje a su sobrino, ya había abandonado los territorios del Capitolio para irse a su habitación de hotel. Eso no es verdad. Las grabaciones que hemos encontrado muestran que, de hecho, Epps estuvo en el Capitolio durante al menos otra media hora. Lo están viendo ahora en sus pantallas. ¿Qué estaba haciendo Epps ahí? No podemos decirlo, pero sí sabemos que mintió a los investigadores. El comité del 6 de enero posiblemente lo sabía. Los demócratas accedieron a la misma grabación, pero defendieron a Epps. Vale, es decir, que como mínimo Epps mentía. Aseguró al comité que se había marchado a las 2:11 y media hora más tarde seguía en el Capitolio. Todo eso si además ignoramos el mensaje a su sobrino. Yo orquesté la intrusión. Sí, podía ser una mentira, un intento de Epps por saltar a la fama, pero sea como sea, Epps ha mentido. Y eso es más que suficiente como para que el comité del 6 de enero le investigara, especialmente cuando recordemos que este comité tenía acceso a estas grabaciones, pero no lo hicieron. En su lugar lo hicieron con Jacob Angeli. Vale, quizá no le suene, probemos con otra cosa. Lo hicieron con el chamán del QAnon. ¿Tampoco? Vale, con este tío.
Sí, el candidato al mejor disfraz en los recientes carnavales de Río de Janeiro. Un hombre que se enfrenta a los problemas de cara. Un hombre que literalmente coge al toro por los cuernos. Vale, como sea, cuando pensamos en los hechos del 6 de enero, nos viene a la cabeza este tío, berreando y gritando por todo el Capitolio mientras desata el caos. Y lo hizo, claro que sí. Pero hay algo que no habíamos visto y que también promete ser perturbante. Jacob Chansley se convirtió en el rostro del 6 de enero, un seguidor peligroso de las teorías de conspiración que llevaba un disfraz y que lideró la insurrección violenta para derrotar a la democracia americana. Por estos crímenes, Chansley fue condenado a casi 4 años de cárcel. Mucho más de lo que son condenados los criminales violentos ahora. ¿Qué hizo Jacob Chansley para recibir este castigo? Hasta hoy hay controversia sobre cómo Chansley consiguió entrar en el edificio del Capitolio, pero según nuestra revisión de las cámaras de vigilancia, está muy claro lo que ocurrió una vez consiguió entrar. Virtualmente cada momento en el que estuvo en el Capitolio fue grabado. Y los vídeos muestran que la policía del Capitolio nunca detuvo a Jacob Chansley, sino que le ayudaron. Actuaron como sus guías. Aquí vemos un vídeo de Chansley en la Cámara del Senado. Los oficiales de la policía del Capitolio le llevaron a múltiples entradas e incluso trataron de abrir cerrojos para él. Hemos contado que al menos hubo 9 policías con él a distancia. Ni uno de ellos trató de frenarle. Chansley comprendió que la policía del Capitolio era su aliada. El vídeo le muestra dando gracias a la policía en una oración en el suelo del Senado. Miren. Gracias, Padre Celestial, por dar la inspiración necesaria a esos policías que nos han dejado entrar aquí. Y esto es lo que mosquea de verdad. O sea que este tío, que no pongo ninguna duda que no desatara el caos por el Capitolio en varios momentos, no solo no fue detenido, sino que además fue acompañado por la policía en todo momento. Sí, aquí tiene el Senado. Siéntese libre de poner los pies en la mesa, encenderse un cigarro cubano y disfrutar de la violencia a su alrededor. Por cierto, si le apetece quemar algo, tenemos un viaje organizado a la Casa Blanca, solo por si le interesa. Y esto es terrible, teniendo en cuenta que mientras estos policías escoltaban al toro Ferdinando, otros fallecían. Fueron 5 las víctimas mortales en este día. Entre ellas se encontraba el agente de policía Brian Sicknick, un hombre que falleció trágicamente por la violencia empleada de los manifestantes. ¿O no? Hasta ahora este relato era intocable. Sicknick había caído en la línea del deber, procurando salvar la democracia de aquellos que querían destruirla para siempre. Los homenajes por ello fueron constantes. Sin embargo, el fallecimiento de Sicknick podría no haber sido como imaginábamos. Eso al menos afirma Tucker Carlson. Los manifestantes asesinaron al policía Brian Sicknick, es lo que dijeron. Fue la acusación más grave que se realizó contra los manifestantes del 6 de enero y contra Donald Trump y los votantes republicanos en general. Se repitió esa acusación durante años y lo siguen haciendo. En un principio, dijeron al país que el policía Sicknick fue asesinado con un extintor. El policía Brian Sicknick falleció después de haber sido golpeado en la cabeza con un extintor en la lucha. Esa historia salió del New York Times, que es el editor del resto de medios del panorama estadounidense. Era mentira. Aquí hay vídeos de vigilancia de Sicknick andando por el Capitolio después de haber sido supuestamente asesinado por la muchedumbre fuera. Según parece, se ve a Sicknick saludable y vigoroso. Lleva un casco, así que parece difícil pensar que fuera asesinado por un extintor. Lo que le pasara a Brian Sicknick, obviamente, no parece el resultado de la violencia que sufrió en la entrada al Capitolio. Esta grabación refuta la mentira más poderosa y de interés político que nos han dicho los demócratas de este día. Y esa es la pregunta. ¿Ocultó el comité del 6 de enero una verdad importante sobre lo que ocurrió el día del asalto al Capitolio? Porque estos vídeos no los habíamos visto hasta hoy, eso como mínimo. Permítame ser claro. Los hechos del 6 de enero no deberían haber sucedido nunca. La irrupción en el Capitolio de los Estados Unidos atenta efectivamente contra la idea de la democracia. Ojo, la irrupción que no la protesta pacífica. Estos hechos no deberían haber ocurrido, pero lo hicieron, llevándose a 5 vidas por delante. Y ahora la pregunta ya no está en el suceso en sí, sino en quién ha sido responsable de todo esto y lo más importante, ¿cuál es la realidad completa sobre todo lo que creíamos conocer del 6 de enero? Volvemos mañana con un nuevo programa en Dos Continentes en el que hablaremos sobre Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta mañana.